Estamos leyendo Salmo 27, del 10 al 14. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Amén. Amén. Así que este versículo que acabamos de leer, estos dos últimos versículos del Salmo 27, son la llave de comprensión de toda afirmación escatológica. No hay mucho que buscar, hermanas. No hay demasiado en lo cual romperse la cabeza pensando en los debates que hay acerca de la escatología. Hay demasiadas discusiones, hay demasiada divergencia. Pueden unos pensar una cosa y otros otra, pero, hermanas, el corazón de nuestra certidumbre escatológica acerca de lo que va a pasar, sea de lo que va a pasar con nosotros cuando ya no estemos aquí, o sea de lo que el Señor ha determinado hacer al final de los tiempos en la consumación de todas las edades, cuando llegue el momento de la redención final. Nuestra certidumbre está resumida en esta expresión: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Yo les voy a enumerar cuando menos 10 temas de constante debate y escrutinio y de interés, a veces con una genuina intención de comprender, de discernir, pero en la mayoría de las ocasiones no es más que una mera curiosidad o una mera ambición de saber para estar satisfechos en nuestro intelecto o en tener argumentación suficiente para debatir con otros, o en el peor de los casos, no es más que puro morbo de conocimiento ocioso lo que hay cuando las personas discuten, argumentan, debaten y crean conflicto acerca de estas 10 cuestiones que voy a mencionar. Estos son constantes temas de debate escatológico. Número 1, en el libro de Daniel, ¿qué significan las 70 semanas? ¿Y qué significan las profecías relacionadas con Babilonia? La cautividad. Esas profecías escritas por Daniel durante la cautividad en Babilonia. Número 2, en el libro de Apocalipsis, ¿quién es la bestia? Del capítulo 13 de Apocalipsis. Uy, este es un tema que ha sacado muchas chispas y casi cada generación ha llegado a sus propias conclusiones. Número 3, ¿qué acerca de lo que dice Apocalipsis del reinado milenial y la gran tribulación? ¿Qué podemos entender de eso? Número 4, ¿quién es la perversa Babilonia y su dominio de maldad e idolatría? ¿Se refiere a una religión? ¿Se refiere a una secta? ¿Se refiere a una potencia? ¿De qué habla? ¿Se refiere a un sistema ideológico? ¿De qué está hablando entonces Apocalipsis? Número 5, ¿qué con relación a la gran conflagración universal de la que habla de Armagedón? De ese gran encuentro en donde las potencias de un lado y de otro se enfrentarían. Número 6, ¿qué acerca del milenio, el reinado milenial de Cristo y el postrer destino de Satanás? ¿Qué va a pasar
estamos claros acerca de eso. Hay mucho debate. Número 7. La Nueva Jerusalén y las bodas del Cordero. Otro asunto que es muy debatido. Número 8. El tercer cielo. ¿Existe? El apóstol Pablo dice que hay un tercer cielo. ¿De qué habla? Número 9. Bueno, ¿a dónde está el cielo entonces? ¿Y a dónde está el infierno? ¿A dónde está el cielo? ¿A dónde está el infierno? El cielo está arriba, el infierno está abajo. Entonces el cielo está allá en el cielo, en lo que vemos. El infierno está en el centro de la tierra. Hay debate acerca de esto y no terminan de ponerse de acuerdo los que discuten. Y número 10, la redención de Israel, el pueblo del antiguo pacto. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué es lo que debemos creer y qué es lo que podemos creer? Muy bien. Creo que debemos llegar a ciertas conclusiones que nos traigan un poco de certidumbre, un poco de paz. Y hoy voy a comenzar exponiendo, y no creo terminar hoy, pero voy a comenzar exponiendo 10 grandes conclusiones escatológicas acerca de las cuales no debiéramos tener debates. Es una posición de los teólogos de la Reforma religiosa del siglo XVI, casi en unanimidad. Podríamos decir que en su gran mayoría están de acuerdo acerca de esta posición, de estos 10 grandes asuntos en donde se concluye la doctrina sana de la escatología reformada. Y entonces voy a comenzar enumerándolos. Tal vez nos tome una sesión, tal vez nos tome más, 2, no sé. Pero comenzaré tratando de ser explícito y al terminar de cada sesión tendremos, como siempre, nuestro punto de preguntas y comentarios que pueden expresarlos tanto en los comentarios en Facebook como a través de Zoom de viva voz. Primera gran conclusión. La primera gran conclusión escatológica reformada y por supuesto bíblica es acerca de la certidumbre en Cristo. He hecho cada uno de estos un resumen breve y acerca de este resumen es este. El propósito de Dios al revelarnos el advenimiento del tiempo final, del escatón o del tiempo último o postrero, anunciado desde que Jesucristo, nuestro Señor, vino, no es mantenernos atemorizados, no es inspirarnos terror o mantenernos bajo angustia. Dios ha determinado comunicar paz y certidumbre a sus elegidos, al dejarles saber que el tiempo está cercano y que nadie, excepto el Padre, sabe la hora, por lo que somos llamados a velar, a perseverar y a orar. Así que nosotros tenemos certidumbre en Cristo y la razón por la cual podemos estar serenos y tranquilos acerca del tiempo final es que la razón por la cual Dios nos ha dejado saber que ese tiempo viene es porque no tenemos nada que temer. No es para que vivamos angustiados, sino para que vivamos confiados y descansemos en sus promesas de fidelidad de salvación. Entonces, este primer asunto es nuestra certidumbre radica en Cristo. Nuestra certidumbre radica en Cristo. El hecho de que el escatón se nos ha anunciado, el tiempo postrero se nos ha anunciado con tanta anticipación. Hermanas, comenzó desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo ese tiempo ya en el presente. Así que no estemos angustiados. Tengamos la certidumbre de que nuestra salvación en Cristo no está en juego, no importa cuándo llegue el tiempo final. El segundo asunto es este. Somos cristianos, no somos judíos, ni somos judeo-cristianos. Leo el resumen. Somos cristianos
con una fe centrada en Jesucristo y su obra de redención. Nuestro énfasis escatológico o nuestro énfasis acerca de los últimos tiempos está en la consumación final de su obra redentora y en su eterna glorificación. Esto significa, nosotros no estamos en la expectación de lo que pase con el pueblo de Israel. Este es el énfasis de este punto. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió? Y los apóstoles estaban atónitos, asombrados, mirando cómo el Señor se elevaba hacia los cielos. Lo que un instante antes le habían preguntado fue esto: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contestó categóricamente: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, los tiempos y los términos, las eras que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué significa esto? Hermanos, nuestra agenda no la marca lo que suceda con Israel. Ahora ustedes ven cuántos cristianos están enfocados en lo que está pasando entre Israel y Estados Unidos, entre Israel e Irak, entre Israel y los vecinos que tiene alrededor. Hermanos, no es que no nos importe lo que pase con Israel. Sí, nos interesa, como nos importa todo lo que pasa en el resto del mundo. Pero lo que pase con Israel no es el reloj que marca el tiempo de Dios para nosotros. Porque nosotros somos creyentes en Jesucristo. No somos sionistas. No somos israelitas. No somos cristianos mesiánicos que ahora estamos cambiando incluso nuestra manera de referirnos a Jesús, como lo han hecho miles de cristianos, millones de cristianos a través de generaciones desde que la iglesia se fundó. A Jesucristo se le ha llamado de la misma manera porque este es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no es más bíblico volver al nombre hebreo como ahora ahí parece un avivamiento judaizante en las iglesias, incluso algunas iglesias que eran de sana doctrina ya se volvieron hacia la doctrina judaizante y ahora están volviendo a las tradiciones hebreas, incluso en sus estilos de vestir, incluso en sus formas de hablar y en sus maneras de referirse. Ya volvieron a celebrar las festividades hebreas y a cumplir con toda la ley. Hermanos, nosotros no estamos en esa circunstancia porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros honramos a Dios porque somos hijos de Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo su Hijo. No somos hijos de Dios por medio de la circuncisión, por la descendencia de Abraham. Entonces, entendiendo esto con claridad, nuestra fe está centrada en Jesucristo, amados hermanos, no en lo que pase o deje de pasar con el pueblo de Israel. Así que ya van a construir el tercer templo, que bueno, nos da gusto, lo celebramos. Que ya van a restaurar el sacerdocio y el sumo sacerdote, está bien. Nuestro reloj no depende de ahí. Nuestro reloj depende de lo que Dios ha determinado hacer en el tiempo en que Dios lo ha determinado hacer y nuestra confianza está puesta en el Señor solamente. Número 3. Confesión de Cristo, Salvador y Señor. El resumen dice esto: siguiendo la evidencia del testimonio apostólico, la iglesia de Jesucristo es hoy el Israel que Dios injertó por la gracia. No esperamos entonces el reino de Israel, ni estamos enfocados en la agenda de la nación hebrea, como ya dijimos antes. Nosotros creemos que nadie sea gentil
o sea, judío, nadie será salvo sin haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y que la iglesia verá la redención en el día de la venida del Señor. Ni nosotros como creyentes en Jesucristo nos tenemos que volver judíos, ni los judíos o los hebreos podrán ser redimidos si no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo enfática y puntualmente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los apóstoles comenzaron predicando el evangelio y diciendo con énfasis claro y puntual: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que nuestra confesión es: Jesucristo es el Señor, Él es el Salvador. Nosotros somos los que profesamos la fe de Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, por medio del cual tenemos salvación. Número 4. La inmutabilidad de Dios y la fidelidad de su promesa. Leo el resumen. Hermanas, nuestra cosmovisión escatológica o acerca de los tiempos finales no está centrada en la cuenta de los días, no está centrada en la suma de los años, no está centrada en la observación de las eras o las edades que la Biblia refiere, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos nuestra fe, nuestra cosmovisión escatológica y profética centrada en el carácter y en la naturaleza de Dios. Dios cumplirá su promesa fielmente sin que nada absolutamente le haga variar en sus planes soberanos eternamente determinados. ¿Qué significa esto? Dios no está jugando. Dios es fiel. Dios va a cumplir lo que determinó hacer, lo que prometió hacer, y lo hará como Él lo ha determinado hacer. De tal manera que nada hará que Dios cumpla su propósito imperturbable. Así que, hermanas, nosotros podríamos tener la cuenta de los años, de los meses y de los días, y aún así no tendremos una fecha precisa, una hora, ni el día exacto, el momento en que esto se cumplirá. Porque Dios tiene la potestad de ese conocimiento, no nosotros. Dado lo cual, podremos tener una aproximación, una comprensión que no dejará de ser somera, aproximada, tal vez cercana, pero nunca será precisa ni será exacta. No podremos tener ese conocimiento puntual, porque nuestro conocimiento es imperfecto. Nuestra comprensión es incompleta. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que nosotros vemos como por espejo. Hermanas, en la época del apóstol Pablo, en la época del Imperio Romano, los mejores espejos no eran como los que hoy usamos, hechos con un vidrio de un acabado tan perfecto. Los mejores espejos eran metálicos. El metal era pulido hasta que casi podía reflejar perfectamente el rostro. Así que, aún así, si ustedes se quieren ver cómo se veían en un espejo en la época del apóstol Pablo, pues quítenle el teflón a una sartén y púlanlo lo más que puedan con ajax o con algo, y luego mírense allí para ver qué tan bien se sienten, confiadas de haberse peinado adecuadamente.
se darán cuenta que entre un espejo de aquella época y un espejo de hoy en día hay una terrible, tremenda diferencia. Cuando el apóstol Pablo dice que ahora vemos como por espejo, se refiere a esos espejos tan deficientes. Así es nuestra visión, hermanas. Es imperfecta nuestra comprensión de lo que llamamos escatología o profecía o todo lo que está hablando acerca de los tiempos postreros, de lo que va a suceder al final. Todo eso es una comprensión deficiente. Nunca tendremos una comprensión puntual. Hermanas, créanme, ustedes pueden ir a la librería cristiana que prefieran. Hay mapas diseñados con cómo va a pasar todo y dónde va a ser el arrebatamiento y cuándo va a ser la final trompeta y cuándo va a estar la bestia y los seguidores de la bestia y la gran Babilonia. En realidad no podemos tener un mapa con esa precisión hecha por nosotros, aún teniendo los datos puntuales y habiendo sumado todas las fechas. Repito, hermanas, nuestro conocimiento siempre será incompleto y deficiente. El conocimiento soberano le pertenece única y exclusivamente a Dios. Él no ha renunciado a la potestad de ese conocimiento y Él lo dará a quien Él quiera. El Señor Jesucristo lo dijo: mas del día y de la hora nadie sabe, sino el Padre. Y aquel a quien el Padre lo quiera revelar. Eso dijo el Señor Jesucristo. Así que no nos rompamos la cabeza. Vivamos con paz acerca de esto. Creemos en la inmutabilidad y en la fidelidad de Dios. Porque solamente Dios fiel y misericordioso puede tener el control, el dominio de ese conocimiento. Nosotros podemos estudiarlo y solo tendremos un conocimiento somero, aproximado. Un quinto asunto, y hasta aquí me voy a detener hoy, ya hemos avanzado bastante. 5 asuntos, no quiero extenderme más porque esto va a generar preguntas y seguramente puede crear inquietud. Número 5. Arrebatamiento y no rapto ni gran tribulación. Afirmamos que la iglesia de Jesucristo redimida no será de ninguna manera objeto de tribulación como lo exponen las posiciones mileniaristas y dispensacionalistas. Ahorita les explico eso. No habrá ninguna oportunidad de salvación extraordinaria para los que no creyeron en el tiempo de la gracia y no confesaron a Jesucristo en este tiempo de la gracia antes de la segunda venida de Cristo. La oportunidad de la salvación es ahora, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del llamado para la salvación. Quien va a ser redimido creerá ahora. Cuando nuestro Señor Jesucristo haya venido, la consumación de los tiempos se habrá precipitado y la oportunidad se habrá terminado. Así que no hay segunda oportunidad. No es cierto que después de la gran tribulación los que hayan sobrevivido fieles a Cristo podrán ser salvos. No hay tal cosa. Lo que está escrito en la Biblia es que está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y nosotros nos presentamos ante el tribunal de Cristo una vez que entregamos los tenis aquí, hermanas. Cuando rendimos cuentas a Dios es cuando pasamos de aquí para allá. En ese momento nuestra salvación es efectiva. Y entonces en el día de la resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, los que hayamos muerto antes, resucitaremos, responderemos a ese llamado y entonces corporalmente nos levantaremos con un cuerpo distinto al nuestro que se corrompió y volvió al polvo. Es el cuerpo glorioso de los resucitados. Y los que no murieron, los que estén en vida en la venida del Señor, no morirán.
esos serán trasladados a la gloria eterna con Cristo. Entonces, nosotros creemos que no hay rapto, hay un arrebatamiento de los redimidos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto no habrá una gran tribulación. ¿Quieren ustedes entender lo que significa la gran tribulación? La gran tribulación ha vivido diferentes etapas en la historia de la humanidad. ¿Cuántas grandes tribulaciones creen ustedes que ha vivido la humanidad? Hermanos, hermanas, por favor analicen la historia. Lo que escribió el apóstol Juan acerca de esa gran tribulación y otros autores cristianos ha pasado varias veces. En la época del apóstol Juan, cuando se escribió el Apocalipsis, era una era de gran tribulación para la iglesia. La iglesia estaba sufriendo persecución. Así que entendamos lo que pasaba, cuál era la realidad. Y muy bien, aquí tenemos entonces estas cinco grandes conclusiones. La primera de ellas, nosotros creemos y tenemos certidumbre en Jesucristo, porque el tiempo de la consumación de todo, el tiempo final, no es para estar atemorizados, sino para afirmar nuestra fe en Jesucristo. En segundo lugar, nosotros somos cristianos, no somos judíos, ni somos judeocristianos. Nosotros somos creyentes en Jesucristo desde nuestra condición de gentiles. Somos elegidos por la gracia. En tercer lugar, nuestra confesión es de Jesucristo como nuestro Salvador, y esperamos a Jesucristo. No es la agenda de Israel, es la agenda de Dios para el tiempo final. En cuarto lugar, nuestra fe está fundada en la inmutabilidad de Dios, en su naturaleza, en su carácter de Dios fiel, de Dios que cumple sus promesas, que no está jugando. No estamos seguros porque tenemos la cuenta de los días, de las semanas, de los meses en la mano. Y en quinto lugar, nosotros no afirmamos el rapto, no creemos en la gran tribulación. Nosotros creemos que la afirmación acerca de un milenio y de todo esto son revelaciones dadas para una iglesia sufriente en Apocalipsis. Pero nosotros creemos en lo que dice Apocalipsis acerca de la final glorificación de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros seremos arrebatados entonces en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la consumación del tiempo final. Allí es en donde veremos su gloria para celebrar por la eternidad. Muy bien, no quiero extenderme porque estos temas son bastante densos, complicados, y como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, estos son cosas que en muchas congregaciones nos enseñan de una manera y en otras congregaciones de otra manera. ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? A lo largo del tiempo se han hecho dos o tres, básicamente, tres corrientes más influyentes. Quizá la más difundida, la más divulgada, la más popular, es una que se llama el dispensacionalismo. La corriente dispensacionalista enseña que Dios ha tratado con la humanidad a través de diferentes dispensaciones y que ahora estamos viviendo la última dispensación. Y al entender de esta manera, esta corriente que cree en el milenio afirma que habrá un rapto, que después del rapto va a haber una gran tribulación. Los que se quedaron van a sufrir mucho, pero si se quedaron y sufren y permanecen fieles, podrán finalmente llegar a la redención última. Y todas estas creencias están por allí en un montón de escritos. Y no solo eso, hay una Biblia con las anotaciones dispensacionalistas. Es una de las cosas que ha hecho más popular esta doctrina, porque muchos creyentes en congregaciones con una gran sencillez y sin ninguna mala intención han comprado esta Biblia para tener explicación y una comprensión más fácil de lo que va a pasar al final de los tiempos, y toman esto como literal y se
comen esto como si fuera algo de lo cual no hay que tener mucho cuidado porque esto ya viene limpio. Y hermanas, esto de la doctrina de la escatología es como el pescado. Tiene mucha proteína. Es muy bueno comerlo. No debemos quitarlo de nuestra dieta. Debe de ser parte de nuestra dieta, pero hay que comprar el pescado y tener cuidado de quitarle las espinas, porque no todo lo que hay en el pescado se puede comer. Entonces, lo que leemos acerca de escatología, debemos leerlo con mucho cuidado y no dejarnos arrastrar por todo lo que dicen tantos autores tan difundidos. Y esta es la posición más popular. La otra posición, la posición reformada, que es el extremo opuesto, habla de que Dios no ha hecho tantos pactos a lo largo de la humanidad. Los pactos que Dios ha establecido no son más que dos. El pacto originalmente establecido que creó Dios en el Edén y posteriormente el pacto de gracia. El pacto de gracia por medio del cual la salvación no se puede obtener por las obras. El pacto de gracia nos dice que la única manera de acceder a la redención es por el camino establecido por Dios, que es Jesucristo. Y si tú y yo hemos creído en Jesucristo, no tenemos nada que temer, ni nada que dudar acerca de lo que sucederá al final de los tiempos. Sea antes, sea durante, sea después, sea temprano, sea tarde, a la hora que sea. Si tú y yo hemos creído en Jesucristo verdaderamente y le hemos confesado como nuestro Salvador y Señor, estaremos listos. Podremos tener paz a la hora que sea. Muy bien, quiero detenerme allí porque es probable que haya algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios, pero antes de entrar en materia de estas preguntas, quiero hacer un breve comentario, porque lo último que estuvimos hablando acerca de escatología individual me permite comentar esto porque estábamos hablando de la manera en que la gente y toda la cultura que nos rodea celebra la festividad del Día de Muertos y todo esto. Y las ofrendas para los fallecidos y todo lo que se lleva a cabo. La gente va a los panteones y cómo cada quien lleva a cabo ciertas tradiciones, ciertos rituales, etc. Entonces yo quiero compartir con ustedes brevemente en unos minutos y luego entramos a una sesión de preguntas. 3 maneras bíblicas y cristianas, fíjense, doctrinalmente sanas, maneras correctas, maneras bíblicas para conmemorar a nuestros seres amados que ya murieron. Esto significa, los cristianos podemos conmemorar, honrar a nuestros muertos. No es pecado, no hay nada de malo. No, hermanas, definitivamente, bíblicamente hablando, nuestro Señor Jesucristo honró a su amigo Lázaro que había fallecido. ¿De qué manera? Honró con tristeza en su corazón. Sufrió la partida de Lázaro, era su amigo entrañable. Lloró cuando supo que Lázaro había muerto. Fue a la casa de Lázaro a acompañar a las hermanas de Lázaro. Estuvo presente en la velación, es decir, en el momento posterior al sepelio, cuando todavía la familia no terminaba el periodo de duelo. No se llama velación, se llama, el duelo propiamente. Es la manera de llamarlo. El Señor Jesús honró a su amigo Lázaro. Entonces, no es antibíblico, ni está prohibido, ni ofendemos a Dios si nosotros sentimos dolor, tristeza, pesar por la pérdida, por la partida de alguien a quien amamos. Es una manera de honrar a los seres que amamos y eso es correcto. Es algo que no ofende a Dios. Entonces voy a compartir 3 maneras correctas, bíblicas y cristianas para conmemorar a nuestros seres amados fallecidos. Número 1. Mientras tengamos oportunidad, bien sea que la persona ya fallecida aún está entre nosotros en su cuerpo, es decir, aún tenemos el cuerpo presente y estamos en el proceso ahí sí de la velación, que es el velorio propiamente,
o bien sea que ya fue sepultada, pero es una manera correcta de conmemorarlo, dando testimonio de agradecimiento desde nuestro corazón, con sinceridad, diciendo con gratitud lo que reconocemos de la vida de la persona que ya partió, de su trayectoria, de la semilla que sembró, de lo que recibimos de la persona. Si nos duele que haya partido alguien, es porque teníamos un cierto respeto, aprecio por esa persona. Bueno, un testimonio de gratitud es decir, ¿por qué sentíamos aprecio por esa persona? ¿Por qué sentíamos respeto por esa persona? Mi madre, ¿qué recibí de mi madre? Mi padre, ¿qué recibí de mi padre? ¿Qué fue lo que dejó en mí? A lo mejor yo soy la hija o yo soy el hijo que más se parece a mi mamá o a mi papá. Una de las cosas que más ha sorprendido a mi esposa y a mí, por supuesto, es que en una ocasión fuimos a una consulta de este tipo de medicina alternativa. Nos recomendaron ir a ver a un médico holístico, ese es el nombre que tienen estos médicos. Pero este médico holístico tenía también otros recursos y me tomó una muestra de sangre, lo sometió a un estudio en su laboratorio, en el consultorio donde estuvimos, y después de una hora de estar allí vino y me dio el resultado. Bueno, nos dio el resultado, estábamos allí mi esposa, mi hija y yo, etcétera. Y me dio una cosa que me reveló tanto, sorprendente y sorprendente para todos, porque me dijo, usted tiene el 80 y ¿cuánto? 6%. 86, estoy preguntándole a Rebequita qué es mi memoria electrónica. ¿El 86% del qué? Genoma. Del genoma de su madre. El 86% del genoma de mi madre. Eso fue lo que resultó de ese estudio. Bueno, tengo que reconocer que tengo muchas cosas que agradecerle a mi madre. Si ustedes ven que el pastor se mete a veces a componerle alguna estrofa a un himno o a enredarse en esas cosas, eso era algo que tenía mi madre. Ella escribía poesía. Mi madre compuso cantos cristianos. Entonces, bueno, tenemos cosas que reconocer en las personas que partieron antes que nosotros y a las cuales amábamos y seguimos amando, y podemos dar un testimonio de agradecimiento. Podemos decirlo con palabras. Haremos bien en decirlo. ¿Por qué? Porque es una manera bíblica, es una manera correcta y cristiana de reconocer a nuestros seres amados fallecidos. La segunda forma, una celebración total, plena, de adoración a Dios, como testimonio de fe, de esperanza y de consolación. Hermanas, quien determina cuándo se detiene la cuerda de una maquinita como nuestro corazón es Dios. Quien determina cuándo termina, cuándo concluye nuestro ciclo de la vida, que comienza con el nacimiento y termina con la muerte, es Dios. La última palabra no la da el médico, la última palabra la da Dios. Por ahí anduvo circulando un video que a mí me sorprendió, creo que hasta me arrancó lágrimas. Es una madre que está en medio de la sala de trabajo de parto. Se ve agotada, extenuada la mujer, y se ve que fue un parto difícil el que le tocó vivir. Y le han entregado y tiene en su pecho a su hijo que han declarado muerto al nacer. Y aquella mujer en este video está clamando a Dios porque le devuelva a su hijo. Y hermanas, en ese momento el niño grita por un milagro de Dios. Impresionante. Dios es el que arranca el motorcito
y es el que lo detiene. Entonces celebremos con adoración que Dios nos prestó esa vida. Honremos a Dios. Glorifiquemos a Dios. No adoremos a la persona que se nos fue, adoremos a Dios. No se trata de rendirle culto a la persona que partió, se trata de rendirle culto a Dios. Reconocer que Dios soberanamente determinó lo que ha sucedido, de principio a fin. Y número 3, rescatemos todo lo que sea bendición de lo que vimos, de lo que atestiguamos, de lo que vivimos al lado de esa persona. Rescatémoslo y perseveremos en ello. Hagamos lo que era honesto, lo que era noble, lo que era de buen nombre, como dice la palabra de Dios, y que vimos en la persona que nos dejó, la persona que ha partido, tenía cosas tan buenas. Veámoslas y perseveremos en ellas. Esta es una manera de honrar a las personas que nos han antecedido. Es una manera correcta, es una manera bíblica, es una manera cristiana de reconocer y honrar a nuestros muertos. Así que 3 formas bíblicas, cristianas, que son sanas, que son correctas, de honrar a nuestros muertos. No caigamos en idolatría, pero hagamos un reconocimiento. Honremos y adoremos a Dios y perseveremos en lo que ellos sembraron antes de partir.